frase que destacó que dice así: la libertad es el potencial de experimentar la plenitud que Cristo ha comprado para nosotros. ¿Sí? Después también dijo: yo puedo ser libre, pero no vivir libre. Yo puedo ser libre, pero no disfrutar de la libertad que Cristo me da. Claramente hay un proceso de salir de la esclavitud a ser libres en Cristo y de ser libres a ser libertadores. Y creo que es un proceso que todos nosotros pasamos o quizás estamos pasando, pero creo que es fundamental para lo que quiero compartir hoy. ¿Por qué hago esta como retroalimentación del domingo pasado? Porque quiero hablarles de intimidad. Perdón, la intimidad nos lleva a la identidad. Entonces quiero hablarles de identidad. Y sé que muchísimas veces hemos hablado de identidad, pero créanme que todas las veces que se han hablado de identidad fueron necesarios, como hoy. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues yo puedo ser hijo, pero no sentirme hijo. Puedo ser hijo, pero puedo operar desde la orfandad. Puedo ser hijo, pero puedo vivir como huérfano. Pero también puedo ser hijo, puedo nacer de nuevo, ser hijo, y de ser hijo, ser un colaborador con Cristo. Entonces, hay procesos en nuestra vida que son necesarios, en el cual necesitamos pasar para ver la transformación progresiva que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas mediante el sacrificio de nuestro amado Jesús. Y una de las manifestaciones de la libertad es claramente la identidad, es ser hijos de Dios, sentirnos hijos de Dios. Por eso quiero hablarles de esto. Identidad. Y quiero mostrarles unas imágenes. Primero, no sé si estoy tapando yo acá, me voy a correr un segundito. Ahí estoy bien. ¿Quién se siente identificado en este gráfico? Levante la mano. El que lo hizo, claramente. Este gráfico con el siguiente que más adelante vamos a pasar es un gráfico que me estuvo ministrando mucho esta semana. Es un gráfico que le compartí al grupo de jóvenes y creo que hay algo que claramente vemos que es correcto. Todos nosotros tenemos responsabilidades, todos nosotros tenemos actividades, y nuestro deseo es claramente cumplir con este objetivo de este gráfico. Ahora, pasamos tiempo con la familia, con amigos, con la comunidad, con la iglesia. Todos pasamos por eso, ¿sí? Pasamos tiempo en el trabajo y lo que conlleva el trabajar también. Entonces, hay tiempo invertido en el trabajo. Pasamos tiempo en las universidades o estudiando y lo que conlleva el estudio. ¿Sí? Las horas de estudio, exámenes, hago un paréntesis acá. Me gustaría que cuando se acuerden, me gustaría exponer a la Javi Espinosa. Levanta tu mano, Javi. Javi está por entrar a la PAES, así que este ingreso a la universidad sin duda es importante. Y les animo que cuando se acuerden de ella puedan estar orando por ella, porque es un ingreso que requiere mucho sacrificio, mucho estudio. Entonces es importante que como iglesia también nos respaldemos entre nosotros como orando, ¿sí? Así que cuando se acuerden de Javi Espinosa, oremos por ella. Pasamos tiempo en el ministerio, ¿sí? Hay veces que pasamos con distintas actividades, reuniones, inclusive reuniones congregacionales, generales. Entonces hay tiempo invertido en el ministerio, hay tiempo invertido en la iglesia. Pasan tiempo en el gimnasio. Yo acá me saco de la ecuación porque claramente yo al gimnasio no voy.
Es más, capaz que voy a decir una herejía, pero claramente la salvación es por gracia, ¿sí? Pero tienen más mérito los que van al gimnasio que los que no van, y más los que van en la mañana antes de ir a trabajar y hacer todas sus cosas. Y acá sí me sumo, tiempo de pasar a comer. O sea, todos comemos, todos nos alimentamos, todos... Ahí está. Ahí sí me puedo llegar a sumar. Y el pasar tiempo con Dios. Muchas veces nuestros corazones arden por pasar tiempo con Dios. Vemos las actividades de la semana, vemos cómo está pasando el tiempo y como hijo de Dios en nuestro corazón está el anhelo ardiente de decir, ¡ay, quiero llegar a mi casa, comparto con mi familia y también quiero tener ese tiempo con papá! O hay otros que utilizan el tiempo de levantarse más temprano antes de arrancar sus actividades para poder tener ese tiempo. Pero muchas veces el hacer todas esas actividades hace que quizás cuando llegue el tiempo de sentarnos a tener un tiempo con Dios, nuestro ánimo empiece como a menguar. Oh, quizás no estoy tan de ánimo porque he tenido un mal día, o estoy cansado porque hice mucho trabajo, o estudié muchísimo. Entonces le decimos a Dios, ¿sabes qué? Mañana sí que sí. Mañana sí que sí, mañana me pongo, tenemos nuestro tiempo y disfrutamos de estar juntos. Y queda en eso, queda en el deseo de compartir. Y después nos vamos a acostar y nos lamentamos. No sé a quién le pasó, a mí me ha pasado. De, ay Señor, hoy sí quería pasar tiempo con vos. Estoy muy cansado. Y nos lamentamos o nos angustiamos y hay situaciones en nuestro corazón que se exponen cuando se apagan las luces y ya nos vamos a dormir. La culpa empieza a nacer y decimos, podría haberlo hecho. Pero nos quedamos con eso, nos quedamos con el que podríamos haberlo hecho. Ahora, cualquier parecido con la realidad, como les digo, es mera coincidencia. Yo sé que a ustedes no le pasa, a mí me pasa seguidísimo. Pero acá en este gráfico podemos ver qué es lo que habitualmente una persona que no conoce a Dios, excluyendo el tiempo con Dios, vive. Pero una persona que es un hijo de Dios es prácticamente su día a día, su semana, su quincena, su mes. Diariamente vivimos de esta manera. Ahora, ¿por qué este gráfico que parece ideal está mal? Me van a preguntar, pero ¿cómo si está mal? Si yo realmente hago todo eso, me la paso trabajando, me la paso estudiando, tengo mi tiempo con mi familia, con amigos, en la universidad, estudiando, y realmente está en mi corazón tener ese tiempo con Dios. ¿Por qué está mal si yo tengo a Dios ahí? Lo tengo involucrado, lo tengo en mi agenda, lo tengo en mi gráfico. Pero está mal. Está mal. Está mal porque, como les decía hoy, la prédica es identidad. Pero ¿desde qué identidad estamos operando? Esa es la pregunta. ¿Operamos desde la identidad de hijo o operamos desde la orfandad? Como desarrollábamos recién. ¿Qué es la orfandad para poder simplificar esto? La definición de orfandad es huérfano. Es alguien que no tiene padre o tenía y fue abandonado y olvidado. Y cuando operamos desde la orfandad, no solamente somos inconstantes en nuestras emociones, muchas veces inmaduras, somos fluctuantes a la hora de decidir cosas. Creemos que las cosas que tienen que ser a nuestra manera y a nuestras formas. Difícilmente podemos vivir haciendo la voluntad de Dios porque preferimos vivir y hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Prácticamente el que vive u opera en un espíritu de orfandad, me voy a quedar porque va a haber otra imagen. Todavía no.
Sí, gracias, Pau, súper atenta. Y el miércoles, en un estudio que estamos teniendo, en un discipulado, hablamos un poquito de esto y resalto algo que estaba en el material que dice: la fuerza de voluntad nunca tendrá éxito para hacer frente a los hábitos pecaminosos profundamente arraigados. Y vos me decís, ¿pero qué tiene de pecado todo esto? Bueno, si comes en exceso, puede ser. O el ejercicio, la vanidad personal, es decir, oh, yo me quiero preparar, pero porque se ven o tienen un objetivo personal de vanidad. Y cada una de las cosas que están en este gráfico pueden llegar a ser pecado si lo generamos como una prioridad por encima de quien realmente merece nuestra atención y nuestra prioridad absoluta. Cuando esto se convierte en lo más importante de nuestras vidas, dejamos a Dios de lado y empezamos a obtener como un ejercicio de nuestra vida que parece bueno, diario, cotidiano, pero en realidad nos lleva a alejarnos más de Dios. Entonces, el espíritu de orfandad siempre va a querer hacer las cosas a la fuerza, con su voluntad, con su sacrificio, con sus méritos. Además, la queja es un idioma constante. Es un idioma constante. ¿Por qué? Porque a medida que yo soy responsable en mi trabajo, soy responsable en mis estudios, soy responsable en el ministerio, yo me ejercito y soy prudente y decido y consecuente con lo que yo quiero hacer, me determino una sola cosa, pero no tengo tiempo con Dios y me justifico porque realmente hice muchísimas cosas. ¿Qué más querés que haga? Y empezás a quejarte. Entonces, el idioma de la orfandad es la queja. De esa misma manera, operamos muchas veces cuando andamos en el espíritu, en la orfandad. Entonces, cuando operamos desde la orfandad, el tiempo que nos queda es el tiempo que le dedicamos a Dios. La segunda, Pau, por favor. Cambia la cosa, ¿no? Este gráfico que les pasé a los jóvenes es un gráfico que no hice yo claramente, no lo hice yo, es de un ministerio, se llama Preciosa Sangre. Ellos es un ministerio en Turquía que hacen misiones, ¿sí?, a lo largo de Turquía para presentar el evangelio en ese país. ¿Qué, mi amor? Wow, muy lindo. Como diría nuestro pastor, para tu edad, increíble. Muy bien. Permiso. Recién vimos en el gráfico anterior cómo operábamos desde la orfandad. Ahora, en este gráfico podemos ver cómo operamos desde la identidad de hijos, ¿sí? Quienes operan desde la identidad de hijos saben que Dios es omnipresente, que está en todo lugar y en todo tiempo. En todo lugar y en todo tiempo. La vida de intimidad es lo que nos genera el creer lo que Dios dice de nosotros, las afirmaciones que Él dice sobre nuestras vidas, que somos sus hijos, que fuimos adoptados, que somos sus hijos, que somos amados. Entonces, la intimidad de Dios es un peregrinaje de muerte y resurrección constante. Un peregrinaje de muerte o un temblor. De muerte y resurrección constante. Donde cada vez que algo muere en nuestra vida, algo glorioso empieza a resucitar en nosotros. Si rechazo la orfandad de mi vida, esto es súper importante, y veo a mi Dios como mi papá, quien me adoptó como su hijo, por medio de Cristo, empezamos a pasar esa transición, ese peregrinaje de muerte a vida, de muerte a vida. Al llamar a Dios Abba, la naturaleza de nuestro Padre empieza a fluir en nuestra vida
empieza a afirmar nuestra identidad de hijos, y la herencia que está permitida se empieza a manifestar, produciendo resultados sobrenaturales en problemas terrenales y naturales. Cuando nos dejamos afirmar en nuestra intimidad con nuestro papá, con nuestro Abba, el que desea diariamente que nosotros estemos como, hey, sí, vos estás aquí con nosotros, empezamos a recibir esa afirmación de Él. Empezamos a recibir también esa manifestación de la paternidad de Dios que erradica toda orfandad, todo sentimiento de abandono, todo sentimiento de culpa, todo idioma que quiera traer enojo también. Y empezamos desde nuestro interior a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de vivir. Al poner los ojos en Él, nuestra vida irá en la verdad y desechando todo lo malo que hay en mí. Y acá quiero leer Romanos 8, 14, 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para operar desde la identidad de hijo, primero debemos reconocer que nada bueno puede salir de nosotros. Nada bueno puede salir de nosotros. Salir de nuestra vida, sí, debemos salir de nuestra propia vida, de nuestro propio egoísmo, para dejar que Cristo empiece a tomar el lugar en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos morir a nuestra voluntad para que su voluntad empiece a definir nuestra identidad. Y solo a través de la muerte y resurrección de Jesús podemos hacernos parte y ser adoptados como sus hijos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El miércoles, los que saben que, o los que están participando del discipulado los miércoles, saben que estoy como desarrollando mucho de lo que también hemos hablado ese día. Para mí ese día fue un día en donde Dios me habló mucho y siento como que la identidad en este tiempo, en nuestra vida, tiene que ser afirmada. En realidad diariamente tiene que ser afirmada, diariamente. Pero para ser libres, como compartía nuestro pastor el domingo pasado, y experimentar la libertad en Cristo, primero debo saber quién soy. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es lo que hizo Jesús por mí? ¿Qué es lo que Él dice de mí? Empezar a afirmarme, pero también abrazar la cruz, que es prácticamente nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, para poder experimentar una libertad que Él, solo Él y por medio de Él tendríamos. Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este versículo lo quiero desarrollar con unos apuntes que tuve, que escribí en base al material del miércoles pasado, porque para poder experimentar la identidad de ser hijo de Dios, primero debemos, reconocer quién es Jesús, qué hizo Jesús por mí, pero también empezar a morir a mi propia vida, a mi propia voluntad, empezar a soltar cosas que me aferran a mi identidad pasada y todo lo que el enemigo quiere llegar a traer para poder separarme de lo que Cristo realmente dice de mí. Entonces, hay una porción de un material que se llama La compañía en tu peregrinaje. Me gustaría desarrollar un poquito de lo que escribí en base a ese material.
porque lo encuentro como súper consecuente en este tema. Me voy a correr. ¿Ahí? Muy bien, estaba de coté. Dice, pero a lo mejor la muerte que tememos no es simplemente la muerte al final de esta vida presente. A lo mejor la muerte al final de tu vida no será tan miedoso si podemos morir bien ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que el final biológico de nuestra vida tiene un inicio y un final. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a morir, a no ser que Cristo venga pronto, pero en ese momento es donde realmente muchas veces, inclusive nuestra muerte, no le tenemos tanto miedo, no nos aferramos tanto a ella porque sabemos que en algún momento vamos a morir. Henry Nouwen nos muestra que este proceso de muerte inclusive es más desechable que la muerte a nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Valga la redundancia, que muchas veces sabemos esto mismo que compartía, de que vamos a morir y decimos, en algún momento voy a morir. Me suelto esto, a todos nos pasa, todos somos seres humanos, vivimos y en algún momento nos morimos. Pero él decía, el problema no está en eso, el problema es que muchas veces nos aferramos tanto a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestra propia manera de vivir y expresarnos, que el morir de una manera biológica es algo natural, lo dejamos, pero nos cuesta soltar las cosas que estamos viviendo, las cosas en las cuales nosotros estamos invirtiendo inclusive. Dice, Dios en este tiempo de ser iglesia nos permite ir caminando en este peregrinaje de la muerte a ir a una resurrección progresiva en Cristo. Nos da el privilegio de tener personas a nuestro lado que nos van a acompañar en esa muerte a mi yo, el empezar a soltar los sueños y los deseos personales que ocupan un espacio y un lugar que realmente quiere estar Jesús. Entonces, es muy bueno encontrarnos con personas que nos acompañen en esa decisión de morir, pero esas personas no van a tomar la decisión por nosotros. Ellos no pueden tomar la decisión de morir por nosotros. Ellos quizás ya lo hicieron y en base a eso quieren acompañarte y decirte, hey, el morir a tu voluntad es la mejor decisión que podés hacer después de haber aceptado a Cristo en tu vida. Ahora, claramente Jesús habla de que somos sus hijos, somos sus hermanos, somos hijos de Dios, pero Él quiere llevarnos a una vida de discipulado para que seamos sus discípulos, sus colaboradores, juntamente con Él. En Lucas habla, hey, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un proceso, y me encanta esto, porque Jesús es tan bueno que Él no te dice, ¿sabes qué? Morí a tu vida, toma tu cruz, seguime, y mientras vamos caminando, quizás te voy a contar las cosas por la cual vos tomaste esta decisión. Y en realidad no es así. En la palabra de Dios tenemos absolutamente todo. El por qué nos conviene morir a nuestra voluntad para seguirle a Él. Y me encantaría desarrollar esto. Dice, yo puedo decidir hoy el morir a mi voluntad para ser afirmados en mi identidad de hijo de Dios, pero también el poder experimentar el proceso de ser su discípulo, y el morir tiene sus beneficios. Punto 1, nueva vida en Cristo. Cuando morimos a nuestra vieja manera de vivir, recibimos una nueva. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. El beneficio al morir en este punto es un nuevo comienzo, un propósito en nuestra vida y una esperanza eterna. Segundo, paz con Dios. Al rendirnos a Jesús, dejamos de estar en enemistad con Dios y somos reconciliados con Él. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3. Amor y aceptación incondicional. En Jesús encontramos una identidad basada no en nuestros méritos, sino en su gracia. Efesios 1:5-6. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Libertad del pecado. Morir al yo significa ser libres del dominio de nuestro pecado. Romanos 6:7. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que ya no vivamos ni sirvamos al pecado. 5. Fruto espiritual. Cuando vivimos para Jesús, el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es el fruto en el cual el Espíritu en nuestra vida empieza a crecer. El beneficio, una vida transformada que termina bendiciendo a otros y a la iglesia. 6. Propósito eterno. Seguir a Jesús da sentido a todo lo que hacemos, incluso el sufrimiento. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la ganancia que estamos experimentando. Esto que estamos desarrollando ahora es la ganancia que experimentamos por decirle, yo quiero morir para hacer tu voluntad. Y en base a hacer tu voluntad poder ser un hijo que termina siendo un discípulo y que sigue para poder experimentar no solamente la expansión de su reino, sino ser responsable de poder compartir las buenas nuevas. Y por último, 7, la esperanza de vida eterna. Morir a esta vida no solo transforma nuestro presente, sino nos asegura un futuro con Él. Juan 11:25 dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que hacer este peregrinaje hoy. Hoy. No solamente al final de nuestra vida. Imagínate saber todo esto que te digo y más. Y perdernos el privilegio de recibir la libertad que nuestra vida y nuestro corazón necesita. Y solamente llegar a nuestro lecho de muerte y decir, chuta, ¿qué hubiese sido de mi vida si hubiese tomado esta decisión de morir? ¿Qué hubiese sido de mi vida si todo lo que realmente estaba en la palabra estaba disponible para mí en ese tiempo? Nos lamentamos porque no damos el paso de fe. Nos lamentamos porque no vivimos desde nuestra identidad de hijos. Nos lamentamos porque las promesas que Dios tiene para nuestras vidas son verdad. Son verdad. Por eso es importante el tomar esta decisión hoy. Porque llega un momento en donde el tiempo va a avanzar y quizás en el peor escenario de nuestra vida es estar en el lecho de muerte y decir, ¿qué hubiese pasado si hubiese dicho sí en ese momento? Si lo hubiese creído a Dios en ese momento. ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Alguna vez pensaron en qué hubiese pasado en mi vida si le hubiese dicho sí a Dios en ese momento que me animó o me dio una invitación? Pau, la tercera imagen, por favor. Sí, esperamos. Vayan pensando mientras tanto esa pregunta.
Muy bien. Acá tenemos los dos gráficos juntos. Ahora, ¿cómo pasamos de este gráfico al siguiente? Entendemos que el primer gráfico pareciera que es un gráfico bueno de nuestra vida cotidiana, diaria, pero es una vida en la cual somos mezquinos y empezamos a operar desde la orfandad. Y el segundo gráfico es un gráfico que empezamos a vivir y a experimentar la identidad de hijo de Dios. Si estamos muertos y resucitamos juntamente con Cristo, voy a correr esto. Sabemos que en Cristo se nos ha dado todas las cosas. Que en Él estamos plenos y que Él es la plenitud que lo llena todo en todos. Quiero decir que en Cristo tenemos todo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Que en Cristo tenemos todo. Ahora supongamos esto. Imaginémonos esto. Cristo es una casa. ¿Sí? Cristo es una casa donde nosotros habitamos y estamos en Él. Pero hay un velo. ¿Sí? Hay un velo que no nos deja ver todo lo que está dentro de la casa, todo lo que está disponible dentro de la casa. Pero recuerden esto, Cristo es la casa y nosotros habitamos en Él. Ahora, cuando empezamos a orar, el velo empieza a ser quitado. Cuando el velo empieza a ser quitado, empezamos a encontrarnos en Cristo, que esa es nuestra identidad, en Cristo, no Matías y Cristo. ¿Sí? Nosotros habitamos en Cristo. Así lo dice Pablo. Todas las posibilidades de tomar todo lo que encuentro en Cristo, muchas veces no lo hacemos porque no lo vemos. No vemos esto que realmente Jesús hizo por nosotros y en nuestra vida. Él, al morir y resucitar por amor a nosotros, nos permitió ser perdonados, nos permitió ser salvados, nos permitió sentirnos hijos de Dios. Y esa es una de las riquezas más importantes que disfrutamos como herencia de Cristo. Ahora, cuando el velo es quitado, empezamos a vivir y experimentar el caminar como un hijo de Dios. Mi identidad no se define por lo que yo pueda hacer o por el tiempo que le puedo dedicar a Dios. Mi identidad no se define por el tiempo que le puedo dar yo a Dios. Mi identidad está definida por la cruz. Está definida por lo que Jesús hizo por mí. Está definida por lo que Jesús hizo por mí. Mi identidad, si no está fundamentada en Cristo, siempre va a variar, el velo va a volver, vamos a empezar a intentar hacer las cosas a nuestras fuerzas, a nuestra manera, y en realidad vamos a empezar a hacer las cosas como de una manera personal, humana, dejando a Jesús ahí al lado. Nosotros saliendo de la casa, ¿sí? Nosotros saliendo de Cristo y diciéndole a Cristo, hey, yo lo puedo hacer. Tranquilo que yo lo puedo hacer. Mi identidad, si no está fundamentada en Cristo, siempre va a variar, como les dije. Imagínate tener al Dios que tenemos, al Creador de todas las cosas, y decirle, Diosito, espérame un ratito que vamos a tener un tiempo de oración. 10, 15, 20, 30 minutos. O en el peor de los casos le decimos, nos vemos mañana porque estoy cansado. Imagínate decirle a Dios, el omnisciente, el omnipresente, decirle, mi tiempo es valioso, por lo que es valioso, vas a tener que esperarme. Vos me vas a tener que esperar a mí. Imagínense eso, muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta. Cuando operamos desde la orfandad, creemos que el que nos tiene que estar esperando es Dios.
porque claramente estoy muy ocupado, tan ocupado que no puedo invitar a Dios a mis tareas, a mi trabajo, a la universidad, al ministerio, al ejercicio, al orar, al tener tiempos de comer, con o acompañado. Pero fíjate eso, estamos quizás tan ocupados que lo excluimos de nuestras actividades. Ahora, cuando operamos desde la identidad de Hijo de Dios, cuando operamos revestidos en Cristo, operamos en Cristo. Mi trabajo, mi familia, mis amigos, en la universidad, en la iglesia, en la calle, en el gimnasio, comiendo solo o acompañado, ya no soy yo, sino Cristo en mí. Ya no soy yo, sino que Cristo es en mí. Y tengo la posibilidad que el reino de los cielos se manifieste en cada espacio y en cada lugar a donde quiera que vaya. No operamos desde el yo, operamos desde Cristo. Cuando estamos cansados es porque operamos diariamente desde nuestra voluntad. Pero cuando operamos desde Cristo, sabemos que la provisión de descanso la podemos tomar, porque la casa es Cristo. Entro a la casa, estamos en Cristo y veo una mesa preparada y agarro descanso para mí. Su descanso es nuestro descanso. Muy bien. Como hijos de Dios tenemos la posibilidad de hacer que el reino de Dios se manifieste. Tenemos la posibilidad de tomar los poderes venideros hoy, aquí y ahora, donde nos movamos, con nuestras responsabilidades, con nuestra manera de vivir, en medio de nuestra familia o inclusive estando solo. Hoy estamos aquí, pero también estamos sentados en lugares celestiales. Hoy estamos aquí, pero estamos sentados en lugares celestiales. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. No operemos desde la orfandad. Suena feo la palabra orfandad. ¿Por qué es feo? Porque nos olvidamos de que Jesús hizo un sacrificio eterno por nosotros, en la cual nos da un beneficio maravilloso de experimentar la realidad del cielo aquí en la tierra y recibir y tomar cada porción que necesitamos en Él, no fuera de la casa, no fuera de Cristo. Fuera de Cristo hay agotamiento, hay enojo, hay angustia, hay depresión, hay tristeza, hay enfermedad. Estando en Cristo, la realidad es distinta, porque Dios tiene promesas para que hoy podamos materializarlas como hijos de Dios, tomarlo, bienes venideros, al aquí y ahora. Amén. Quiero concluir con esto. No se trata de las cosas que yo estoy haciendo para vivir la vida de hijo de Dios y hacer su voluntad. No se trata de invitar a Dios a mi vida, sino que debemos introducirnos a su presencia, a su propósito, a su misión. Lucas 2:49, los padres de Jesús estaban buscándolo cuando era muy joven, porque estaba perdido. Y puede ser que sí estaba perdido, pero no de la manera que ellos estaban imaginándose. Dice Lucas 2:49, Jesús le respondió: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? ¿Por qué me buscan? ¿No se dan cuenta que en medio de mi universidad, en medio de mi trabajo, estoy en los asuntos de mi Padre? No se trata que tengo que dejar todas estas actividades para hacer la voluntad de Dios. Se trata de que estoy en Cristo y al estar en Cristo, todas esas actividades tienen la posibilidad. Y yo personalmente tenemos la posibilidad de recibir la porción que necesitamos y de ser esos canales conductores de que traen el reino de los cielos aquí en la tierra.
Amén. Primera de Juan 2, 15, 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Segunda de Corintios 4:18 dice: por lo tanto, no nos fijemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, mientras las que no se ve son eternas. Son eternas. Este es un tiempo en donde muchas veces tenemos responsabilidades y actividades, pero el enemigo utiliza todas estas cosas que como seres humanos deberíamos hacer, pero nos cega tanto las actividades que nos empezamos a ver lo natural y se nos cierran los ojos de lo espiritual. Entonces Pablo acá dice: hey, no miren las cosas temporales, sino miren las cosas eternas que no se ven, pero se perciben en el espíritu. Dormimos a lo que Jesús duerme y nos despertamos para lo que Jesús está despierto, en medio de todas esas actividades. No se trata de vivir una vida a mi manera, se trata de vivir en Cristo y el valor que conlleva vivir en Cristo. Amén. Me gustaría poder orar en una dirección, en dos direcciones. Esto lo estoy aprendiendo de mi pastor. Hay dos llamados, no uno. El primer llamado va a ser a decidir morir para que Cristo viva en mí y por consecuencia yo vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tomo la decisión de morir, de soltar mi manera de vivir, mi propia voluntad, soltar todo lo que me está esclavizando, todo lo que no me deja avanzar y sentirme hijo de Dios. Eso por un lado. Y segundo, oramos para que podamos ser afirmados en Cristo. Para que todas las actividades que tengamos podamos comprender que no se trata de vivir como en el primer gráfico, sino se trata de que en Cristo podemos vivir la manera en la cual hoy estamos viviendo, con los beneficios que conlleva vivir en Cristo. Así que me gustaría eso, que podamos tener ese tiempo de oración. No sé, no creo que sea necesario el pasar, ¿sí? Si realmente sentís que necesitas que estén orando por ti, puedes levantar la mano. El equipo de liderazgo está para ayudarte, para poder acompañarte también. Pero esto es una decisión personal. Podemos acompañarte, pero la decisión no la voy a tomar yo por vos, sino es la decisión que vos vas a tomar. Yo quiero morir y negarme a mí mismo para que Cristo sea en mí. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que quiero. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer su voluntad. No quiero esclavizarme con lo que no me deja avanzar. Quiero morir a todo esto y realmente decirle a Dios: sí, quiero hacer tu voluntad, quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo y quiero caminar obediente en todo momento. Amén. Tengamos ese tiempo personal mientras invito a mi amigo Diego que nos ayude en una adoración. Recuerden, esta es una decisión personal. Como iglesia lo vemos porque somos parte de su cuerpo, pero Dios hoy está viendo corazones. Corazones.